Tenemos Biblias aquí, gloria al Señor. Vamos a ver el libro de Lucas. Bendecimos todos aquellos que están allí con nosotros. Capítulo 8, verso 41. Gloria a Jesús. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entonces vino un varón llamado Jairo. ¿Cómo se llamaba? Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. De ahí pasamos al verso, aleluya, al verso 49, porque hay una historia que no nos compete leer, que fue la de la mujer del flujo, y vámonos, al 49. Dice: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal. ¿Quién era el principal? ¿Cómo se llamaba? Jairo. Están prestando atención. Y dice que de la casa de ese principal vino uno de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y sigue diciendo: oyéndolo Jesús les respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie, sino consigo solo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Recuerde esos nombres: Pedro, Jacobo y Juan. Y dice: y al padre y a la madre de la niña. Y llorando todos y hacían lamentación por ella. Pero Jesús dijo, él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. ¿Cuántos están aquí? ¿Alguien adora al Señor? Sigue diciendo la palabra: y se burlaban de él. ¿Quiénes se burlaban? Los que estaban allí. Los que estaban llorando dejaron de llorar y comenzaron a burlarse de Jesús, porque Jesús le había dicho que la niña no estaba muerta, sino que dormía. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, le dijo: muchacha, levántate. Esta versión la tiene en español, pero la otra versión dice: talita cumi. ¿Alguien adora a Dios? Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto bendicen su nombre? Miren, hermanos, lo que está pasando aquí es algo muy fuerte. ¿Recuerdan de la muerte de Lázaro? Que Lázaro estaba muerto. Y Jesús dijo: Lázaro no ha muerto. Hay 3 personas que Jesús resucitó de manera pública, que todos pudieron verlo. Y esta niña, la hija de Jairo, también creo que la suegra de Pedro, y Lázaro. Pero algo acontece aquí, y quiero volver atrás, porque antes de entrar en más detalle, quiero explicarte algo que sucede allí. Las cosas del Señor no suceden porque sí. Cuando Dios hace algo, siempre hay un principio básico que lo sustenta. Busquen en la Biblia que todos los acontecimientos de Jesús siempre estuvo sustentado por la palabra. Por eso cuando Juan el Bautista
quería que Jesús le bautizara, Jesús le dijo: es necesario que se cumpla toda justicia. Se lo voy a decir en español: es necesario que todo lo que está escrito se cumpla. No era mera coincidencia que cuando Jesús fue al monte de la transfiguración, la palabra de Dios nos dice que llevó con él a Juan, llegó con él a Pedro y llegó con él a Jacobo. ¿Alguien adora al Señor? ¿Es que Jesús tenía un círculo preferido? No. Todo tiene su razón de ser y su porqué. Y se lo voy a explicar con mis palabras, lo que yo pueda entender con esto. Jacobo, el nombre real es Jacob. ¿Quién fue Jacob en la Biblia? Jacob fue el hijo de Isaac, donde Dios había plantado la promesa del pueblo que se iba a expandir, lo que Dios le había dicho a Abraham, y que este pueblo sería incontable, más que las estrellas del cielo. Isaac era el hijo de la promesa, y cuando tuvo con Raquel, dice que Raquel concibió y tenía en su vientre 2 niños, y estos 2 niños peleaban entre sí en el vientre de Raquel, y esta mujer quería morirse porque no era algo sencillo. Y cuando nace Esaú, la Biblia dice que Jacob nació agarrado del talón de su hermano. Ya eso nos deja entender a nosotros quién iba a ser Jacob. Pero todos sabemos que la palabra Jacob del hebreo significa el que engaña o el engañador. ¿Alguien está aquí? Pero fue aquel que se asió, que se agarró de los pies del ángel de Jehová cuando estaba allí en aquella noche que el ángel se le apareció. Cuando él entendió que ese ser con el cual él guerreaba o peleaba era un ser celeste, él le dijo: hasta que no me bendigas, no te soltaré, dando a entender lo aguerrido que era este pueblo que nacía de este hombre llamado Jacob, a quien Dios le cambió el nombre. En vez de Jacob le puso Israel, que significa príncipe, y le dijo: tú has peleado con Jehová y con los hombres y has vencido. Bendita sea la gloria de Dios. Algo Jesús estaba mostrando allí, porque Jacobo, hermano de Juan, era de los que estaban con él, donde Jesús le mostraba señales y portentos a ellos, porque había un propósito. Y recuerden que Jesús estaba en la casa de Jairo, y Jairo era un principal, era un judío, y los judíos no comían cuento con su ley, con su Torá. Alguien adora al Señor. Por ende, Jesús tenía que enseñarle a ellos algo. Por eso llevó consigo a Jacob, quien cambió por nombre Israel, que significa príncipe, o quien pelea con Jehová y con los hombres y vence. Y se llevó a Pedro. Pero ¿sabe qué significa Pedro? Piedra. ¿Cuántos están aquí? Y el nombre de piedra, ¿recuerdan ustedes donde Dios le dio la ley a los israelitas? En 2 tablas de piedra. ¿Cuántos están aquí? ¿Alguien adora al Señor? Y dice que se le escribió. Por eso Pedro, aunque fluía en la gracia, volvía siempre a la ley. Por eso Pedro no pudo cumplir todo el cometido que se le había dado. Sí, él tuvo su función, y en el inicio fue quien se paró en el pórtico de Salomón, y con el mensaje que el Dios dio, dice la palabra que 3,000 personas se convirtieron a Dios y fueron bautizadas en aquel día. ¿Alguien adora al Señor? Dios cumplió su objetivo, su cometido con Pedro. Pero entonces, ¿cómo podemos presentar a Juan allí? Juan y Jacobo son hermanos, o eran hermanos, y dice la palabra que la gente les llamaba a los dos los hijos del trueno. ¿Alguien adora al Señor?
Le llamaban así porque los muchachitos no eran fáciles. Son de estos muchachitos que usted lo ve dando carpeta en el barrio y que se caen a pedrar, y que a quien se pone con ellos en una oportunidad, en una ciudad, ellos le dijeron, no quisieron recibir al Señor, y ellos le dijeron: Señor, manda fuego del cielo sobre ellos, porque era lo que había en su corazón. Pero todos sabemos que este Juan fue aquel personaje que se le recostaba en el pecho de ¿quién? ¿En el pecho de quién? Vamos a leer Biblia, hermanos. Vamos a leer Biblia para que todas estas cosas se nos queden ahí. Yo podré predicarle 1000 mensajes y se le puede olvidar, se le puede escapar, pero lo que se le queda es lo que usted lee, lo que usted estudia. ¿Cuántos están aquí? Entonces, este muchacho o estos muchachos con este ímpetu, la Biblia nos dice que después Juan, de ser un demonio, cambió a una mansa palomita que se le recostaba en el pecho de Jesús, y fue aquel que Jesús les reveló el misterio o las profecías para los últimos tiempos. ¿Alguien está aquí? De ser un tipo terrible, el Señor lo convierte en la gracia. ¿Cuántos están aquí? ¿Alguien adora al Señor? Que es el favor inmerecido. Quizás este muchacho merecía que el Señor lo tratase de otra forma. ¿Y qué hacía el Señor? Se lo recostaba en su pecho. Y dice la palabra que esto cambió totalmente a este joven. Entonces nosotros tenemos allí representado 3 períodos. Período de la inocencia, el período de la descendencia va con el de la inocencia, viene el período de piedra, también el período de la gracia. Jesús sabía por qué entró con ellos 3 allí. Los que estaban allí, que conocían los nombres de esto, sabían lo que esto representaba, y Jesús le estaba mostrando algo a ellos, que él tenía poder sobre la ley, que él tenía poder sobre el período de piedra o de la ley, y que también tenía el poder sobre el período de la gracia, porque nada escapa de sus manos. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto bendicen su nombre? Así es que, hermanos, como todos lloraban, hacían lamentación por ella, Jesús le dijo: no lloren, porque la niña no está muerta. Y te quiero decir algo: los principales usaron el taligador y se lo pusieron a la niña, y la pusieron debajo del talí, porque ellos tenían la esperanza de que esta niña pudiese resucitar, de que pudiese levantarse. Pero nada sucedió, dejándonos entender que la ley no tenía efecto sobre la vida y la muerte, sino aquel que había llegado allí, en quien está el poder de la resurrección y la vida. A él sea toda la gloria. Alguien tiene que darle gloria a ese Dios. Mi alma alaba a Jesús. Jesús tiene el poder de la vida y de la muerte. Él dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y yo le hago una pregunta a ustedes: ¿era que Jesús no la tenía? Sí, él la tenía, la potestad. ¿Sabe lo que pasa? Que como el hombre pecó, y por el pecado vino la desolación, la desgracia sobre el hombre se apartó de Dios. Entonces Jesús viene, reconecta al hombre, pero haciéndose hombre. Se hizo igual que nosotros, sintió necesidad igual que nosotros, pero la visión de su misión nunca la perdió. Y eso fue lo que hizo grande a Jesús, que siendo hombre, sintiendo tentación, sintiendo el pecado en sus venas y en su sangre, nunca pecó, y nos liberó de la maldición del pecado, nos liberó de la maldad que había sobre nosotros, sobre el ser humano, esa condena que la ley representaba, porque dice que todo aquel que peca, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? La muerte. La ley no podía resucitarte, la ley no podía levantarte. Por eso la niña no se levantó. Cuando los fariseos, cuando los principales y sacerdotes le pusieron el talí y comenzaron a orar, pero hubo uno que entró allí y le dijo
dijo: no lloren, porque ella no está muerta, la niña duerme. Porque todo aquel que muere con la bendita esperanza de ver al Señor no está muerto, simplemente está durmiendo. ¿Cuántos están aquí? Ay, por eso dice: no os entristezcáis acerca de los que duermen, como aquellos que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza murieron sin Cristo, pero aquellos que mueren en Cristo serán resucitados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, Jesús dirá: Talita cumi, levántate pueblo, ven y recibe la gloria eterna que tengo preparada para ti. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Alguien bendice su nombre. Alguien bendice su nombre. La muerte no tiene potestad sobre aquellos que mueren en Cristo Jesús. La muerte, y miren, le voy a decir algo. Ellos eran fariseos, pero clamaron a Cristo. Y todo aquel que clama a Cristo, no importa la condición, si eres del Buda, si eres de Mahoma, si eres mormón, si eres, yo no sé, de todos esos demonios, dioses que tienen los hombres allí. Si clama a Él, Él te va a responder. Alguien tiene que darle gloria al Señor. Y esta gente vinieron delante de Él y clamaron a Cristo: Señor, entra a mi casa, mi hija está muriendo. El Señor se detuvo porque hubo algo que lo detuvo, una mujer con el flujo de sangre. Pero cuando terminó de allí, fue y entró en la casa de Jairo. Donde Jesús entra la salvación. Y nosotros lo llevamos a nuestras casas. Por eso dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es un decir, es que cuando Jesús entra, todo lo que está muerto tiene que recobrar vida. Cuando Jesús entra, lo que está dañado tiene que arreglarse. ¿Alguien lo está recibiendo en esta hora? Cuando Jesús entra, no importa el pataleo del diablo, la salvación, la sanidad y la vida se va a ver en tu casa y en tu familia. Alguien tiene que recibir esto en esta hora. Dios lo va a hacer. Talita cumi. Es que lo que está muerto tiene que resucitar, tiene que tomar vida. A esa enfermedad que dijeron que te iba a matar, mentira del diablo. Esas rodillas que están paralizadas, mentira del diablo. Si Jesús entró, algo va a hacer, algo va a suceder. El milagro lo vamos a ver en el nombre. A alguien tiene que bendecir ese nombre que es sobre todo nombre. Bendita sea su gloria. Y yo te voy a hacer una pregunta: ¿hasta dónde tú estás creyendo? Porque no podemos limitar al Señor. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Yo recuerdo una canción que cantaba mucho en la otra iglesia, Miguel. Mi Dios no es chiquito, mi Dios no es chiquito, mi Dios no es chiquito. Tú eres que lo pone así. Mi Dios no es chiquito. Tú pones a Dios pequeño, porque la medida de fe que tú tengas dirá si va a suceder el milagro o no. ¿Cuántos están aquí? ¿Alguien le está creyendo al Señor? Yo estoy creyendo por mi milagro. Yo estoy creyendo por la iglesia. Yo estoy creyendo por la hermandad. Yo estoy creyendo por gente que vienen, gente que nosotros vamos a ver, que Dios lo va a llevar a dimensionar a otra dimensión. Porque donde Jesús entra, todo lo que está muerto recobra vida. Bendita sea la gloria de Dios. Mi alma alaba a Jesús. ¿Alguien le da gloria al Señor? Así es que, hermanos, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué dudamos tanto? ¿Por qué no permitimos que sea Dios quien entre en nosotros y que haga la obra que tiene que hacer? Amén. Mi alma alaba a Jesús. Así es que, hermano, vamos a permitir que Él entre para que Él haga la obra en nosotros. A quien Él quiera revelarse, Él lo va a hacer. A quien Él quiera sanar, lo va a hacer. Pero si tú clamas a Él y le dices: entre en mi casa, entre en mi familia, entre en mi territorio, yo no puedo con esto, Señor, ven tú. Y lo que te esté estorbando se
quitado. Vamos a ver el milagro en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto le dan gloria? Dice que todos se quedaron como atónitos. Dice que él tomó a la niña por su mano y le dijo: Talita cumi, muchacha que está debajo del talí, levántate. Dice que el espíritu entonces volvió inmediatamente, se levantó y él mandó que se le diese, ¿qué cosa? De comer. Qué importante es esto, porque si vemos el trasfondo de esto, ¿por qué le dieron de comer si Jesús hizo el milagro? Porque hay cosas que tenemos que hacerlas nosotros. Óyeme, para tú sustentarte de la palabra, tienes que estudiarla. Cuando Jesús hace el milagro en tu vida, para que se mantenga el milagro, ¿qué tú tienes que hacer? Jesús dijo: denle de comer. ¿Cuántos están aquí? ¿Se está entendiendo el mensaje? Denle de comer. ¿Alguien adora al Señor? Porque aunque Jesús haga el milagro, y si tú no haces la parte que te corresponde hacer, pues lamentablemente el milagro que Jesús hizo no va a pasar mucho, porque hay que sustentarlo por la palabra. Por eso Jesús dijo que le diesen de comer y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijese esto. Yo le voy a decir algo: cuando el Señor decía no lo digan, ahí era que se regaba el asunto. Yo estoy seguro que todo aquel lugar supo lo que había sucedido con esta muchacha, y esto fue una de las cosas que más inconveniente y incertidumbre trajo entre ellos, porque muchos querían creer en él, pero como ellos eran de una sociedad, como ellos eran de una etnia, como ellos eran de un equipo, de un nivel social teológico en aquel lugar, no querían recibir a Jesús. Y aunque se maravillaron por el milagro, no tenemos el récord de que ninguno de ellos se convirtió, aunque yo creo que muchos permanecieron con esa fe de Cristo. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Él está dispuesto a hacer el milagro, pero la pregunta es: ¿se lo estamos permitiendo nosotros? ¿Es nuestra fe o nuestro conocimiento de la palabra suficiente? ¿O tendríamos que comer más, alimentarnos más? Porque dice el mismo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Estamos leyendo un verso diario? Yo recuerdo mis inicios. Nosotros poníamos versos así mismo, para cuando uno se levantaba a leerlo y memorizarlo. Yo me sabía versos bíblicos, que eso era terrible, pero hoy estamos descuidados. Y ese descuido podría acontecer que nos pase como las 5 vírgenes de las 10, que 5 pasaron y 5 se quedaron. Ustedes dirán: el pastor está muy duro en estos días, pero la palabra es explícita y te habla. Jesús quitó todos los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? No es más que forma que las personas adoptan de costumbres aprendidas de otros. Y Jesús, el hecho de llevarse a Juan, Jacobo y a Pedro, estaba enseñándoles a ellos la potestad que él tenía en todo lo anterior, en todo lo que estaban viviendo y en todo lo que había de venir en el futuro. ¿Alguien adora al Señor? Y si tomamos, estudiamos todo lo que Jesús hizo, nosotros vamos a aprender mucho de la palabra. Pero el Señor nos está llamando primeramente a recibirle a Él,
a permitir que sea Él quien entre en nuestra casa, en nuestra familia. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos están aquí? ¿Alguien adora a Dios? Y cuando nosotros le hablamos todas estas cosas, es con un solo propósito: que nosotros nos salvemos, que podamos retener esa salvación tan grande como dice Pedro, porque aparentemente pudiera perderse. Y está claro, las 10 vírgenes, 5 no pudieron entrar. Eso significa de que si no pudieron entrar no se salvaron. Y ellas tenían todo lo que tenía la otra. Lo que pasa es que hubo un descuido, y en el descuido no tenían suficiente aceite para poder retener todo lo que habían transitado, lo que habían aprendido, lo que se le había enseñado. ¿Cuántos están aquí? ¿Alguien adora al Señor? Entonces Jesús, hacer referencia a esa niña que estaba allí y decirle: niña que está debajo del talí, levántate. Significa que todo ese paradigma de creencia y de forma que el ser humano tenía, había uno que tenía un poder que sobrepasaba todo esto, y aún debajo del talí él podía darle la voz de a ella para que se levantase y recobrase la vida. Yo te voy a decir algo: este mundo podrá hacer lo que quiera, la gente podrán pichar, meterse con el diablo y todo lo que quieran, pero si hay algo que el Señor va a hacer, que cuando Él suene la trompeta, que cuando en aquel día su voz sea exclamada, aquellos que murieron en Cristo Jesús, ni la muerte, ni el diablo, ni la tumba, nada lo podrá retener. Bendita sea la gloria de Dios. Por eso en este tiempo nosotros como iglesia tenemos que, con todo lo que está en derredor nuestro, permitir que sea Él que entre en nuestras casas, en nuestras vidas y en nuestras familias. Pronto Él dará la voz en los cielos, y con una sola voz pronunciará el nombre de todos aquellos que durmieron en Él. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. ¿Cuánto adoran al Señor? Quiere el Señor que nosotros podamos darle apertura total al Señor en nuestras casas, en nuestra familia, pero principalmente en nuestra mente y nuestros corazones. Póngase de pie. Bendita sea la gloria de Dios. Mi alma alaba a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, agarraron unos jóvenes ahí adelante. Te pedimos por esos jóvenes en esta hora. Padre, esta juventud está perdida. Te pedimos por ello en el nombre de Jesús. Que seas tú obrando, Padre, en el nombre de Jesús. Mira a nuestros hijos, Padre. Mira a los hijos de las madres. Hemos visto que muchos de esta generación no saben criar, Padre, en el nombre de Jesús. Nosotros te pedimos por ello. Te pedimos, Padre, que seas tú que abra las mentes y los corazones de esa familia, para que estos hijos, nosotros podamos tener una generación de relevo que te represente, que clame tu nombre, que todo lo que sea podrido, malo, dañado, tú lo eches fuera, y que podamos entender que solamente en ti tenemos salvación, redención y vida eterna. Te doy gracias, Padre, en esta hora. Bendecimos, Padre, las personas que han estado conectadas con nosotros en las redes. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que seas tú dirigiendo, que seas tú acompañando, que seas tú, Padre, llevando a cada uno de ellos
por el camino que deben transitar. Padre, gracias por tu amor y tus bondades. Gracias por tu redención y tu salvación. Te pido, Padre, por las personas que están aún con nosotros en las redes, que tú seas con ellos, con sus familias, con sus hijos. Llénanos de ti, perdónanos, límpianos, regenéranos y ayúdanos a vivir una vida conforme a tu gracia, tu misericordia y tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Educación cognitiva, bendiciones para ti. Teresa Pozo Mota, bendiciones para ti. Elizabeth, muchas bendiciones. Personas que todavía están con nosotros. Belkis Sosa, bendiciones para Belkis. ¿Dónde estará Belkis Rodríguez? Bendiga a su hermano, dígale algo lindo. Nos vamos, despedimos esta transmisión. Las personas que tuvieron